conversar simplemente con Silvana Jarret y Jaime Yafé, pero en el orden inverso. Primero Jaime y luego Silvana. Adelante, Jaime. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Jorge por hacerme partícipe de esta buena idea que tuvo. Pues fue una idea de él de incluir esta actividad de homenaje o reconocimiento a la labor intelectual de Milton Bancher en el marco de estas jornadas de investigación. No lo habíamos coordinado previamente, pero hace poco, más de media hora que terminamos de coordinar con Silvana, que dado la recomposición de la mesa ante la inesperada ausencia de Gerardo, yo me voy a concentrar si los obreros de la construcción lo permiten, me voy a concentrar en algunas cuestiones biográficas de la persona a cuya contribución y su trayectoria estamos rindiendo homenaje o haciendo un reconocimiento en este momento, y Silvana va a hablar de las contribuciones propiamente historiográficas de Bancher a la comprensión de nuestra historia política y en particular al vallismo, que fue al primer vallismo, que fue el objeto de estudio Su obsesión. Sí, no quería usar el término obsesión, pero fue el objeto de estudio que lo acompañó durante toda su vida académicamente productiva, para decirlo en algún sentido. Que fue muy larga, ¿eh? Uh-huh. Sí, que fue muy larga, por cierto. Hace unos años, en el 2009, Bancher, se presentó en Uruguay en su ausencia. Su último libro sobre el vallismo, en el año 2009, y en esa ocasión lo hicimos con Gabriel Lago, periodista de La Diaria, que en aquel momento era el jefe de la sección de Cultura, una entrevista por correo electrónico, que era la única posibilidad que teníamos de hacer. Es decir, con Gabriel acordamos un cuestionario, se lo enviamos y él lo respondió por la misma vía. Y bueno, esa nota dio ocasión para que tanto Gabriel, que no es historiador, pero que es un hombre bastante erudito, y yo, que hacía tiempo que no visitaba las páginas en particular de estos dos libros, Valle, el creador de su época, y El país modelo, volviera a ellos. Y volver es un término bastante exacto, porque yo tomé contacto con esta producción de Bancher cuando estudiaba el profesorado de historia. Supongo que lo mismo le pasó a Silvana, salvo que ella fuera una adelantada y lo hubiera leído antes. En el año 86, 87, 88, cuando hice mi profesorado de historia en el Instituto de Profesores. Y bueno, los trabajos de Bancher, junto con los de otros autores de referencia de otros periodos, fueron como esas obras que a uno lo dejan deslumbrado y lo marcan después para el resto de su carrera, en el sentido de que uno queda matrizado en una cierta forma de entender un periodo de la historia del Uruguay. Era el caso de los trabajos de Lucía Sala, de Nelson de la Torre y Julio Rodríguez en los estudios sobre el artiguismo, y sin dudas el de Bancher en el caso del vallismo, acompañado en este caso por los trabajos en parte contemporáneos, en parte posteriores, pero básicamente contemporáneos de Barrán y Nahún sobre el mismo objeto de estudio, ¿no? Sobre el primer vallismo. Pero bueno, en la ocasión de aquella entrevista yo volví a aquellos textos que tenía un poco abandonados, en el sentido que hacía tiempo que no los repasaba para esas cosas. A veces uno, de tanto preparar clases, ya sabe lo que dicen los autores básicos y no los vuelve a leer cada vez que va a preparar una clase. Ya digo, los tiene incorporados en ese discurso que siempre hace el docente sobre en este caso el docente de historia, sobre un cierto periodo, un cierto personaje, un cierto fenómeno político.
Pero bueno, del papel estrictamente de la contribución historiográfica de Banger va a hablar Silvana, pero entonces yo simplemente voy a retomar algunas cosas que en aquel momento cuando preparamos aquella nota, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 10 años, 2009 fue hace 10 años, ya a mí me parece que hubiera sido hace unos meses que le hicimos la entrevista. Bueno, que en aquel momento preparando aquella entrevista, bueno, nos pusimos un poco con Gabriel a recuperar lo que había sido la biografía de Banger y sobre todo la pregunta que uno se hace es ¿cómo alguien que vive en un país tan distinto y tan alejado llega a interesarse en forma tan apasionada y tan constante por un país muy pequeño, muy insignificante en la política internacional y con muy pocos vínculos con su propio país, que en este caso eran los Estados Unidos. Y bueno, buscando una respuesta, orientado por esa pregunta, reconstruimos los datos básicos, ¿no? de que Banger era un neoyorquino de nacimiento, nacido en 1925, y que apenas cumplido sus 18 años, justo le tocó probablemente la mala suerte de que su país estuviera participando en la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército y viajó a Europa a trabajar como telegrafista del ejército americano, concretamente en dos territorios, en Alemania y en Francia, o sea que estuvo en zonas calientes de la Segunda Guerra Mundial, y que la incorporación de Banger al oficio historiográfico es parte de esa historia, porque cuando vuelve a Estados Unidos, como es combatiente, recibe el beneficio de una beca para estudiar gratuitamente en una universidad norteamericana. Realiza sus estudios hasta incorporarse al programa de doctorado en historia en Harvard, nada menos, que quizás no era tan famosa como es hoy, pero ya era una universidad de referencia en aquella época en los Estados Unidos. Y en aquel momento, y estas son las casualidades, ¿no? Uno quería encontrar, pero ¿por qué este hombre se apasionó tanto con el Uruguay? Uno querría encontrar una razón más ideológica, más de su formación. No, su tutor de tesis le dijo que un tema interesante, o su tutor de doctorado, mejor dicho, cuando estaba buscando tema, según él mismo contó, le sugirió un tal Harris, Harry, perdón. Harry. Claro que es latinoamericanista. ¿No? Bien. Le comentó que Uruguay podía ser un caso interesante, en particular en el periodo de los gobiernos de Valle y Ordóñez, porque él, a su tutor, le parecía que aquello que había hecho ese hombre era algo así como un antecedente del New Deal de los años 30 en Estados Unidos, y que por lo tanto podía ser de interés que alguien hiciera su tesis doctoral sobre ese tema. Bueno, cuestión es que becas mediante de otra fundación, ya no del gobierno norteamericano, en el año 52, en pleno segundo colegiado, ¿sí? Sí. En el primer colegiado, en realidad, en el año 52, Banger termina primer colegiado de la segunda etapa de los colegiados uruguayos, primer Consejo Nacional de Gobierno. Banger llega al Uruguay para una estadía de 2 años en la cual tenía que hacer su trabajo de campo, que básicamente se desarrolló en la Biblioteca Nacional, que era donde estaban disponibles buena parte de los repositorios de prensa y documentación, como siguen estándolo hoy. Tenemos más archivos, pero la Biblioteca Nacional sigue siendo un ámbito fundamental. Y bueno, allí trabajó intensamente. Y ahí viene la segunda parte de la explicación de la obsesión de Banger por el Uruguay. Allí conoció a una funcionaria de la biblioteca, la señora Elsa Oribe, que terminaría siendo su esposa. Y ahí se van multiplicando los contactos de Banger con el Uruguay y con la historia, porque Banger se casa con Elsa Oribe en ausencia. ¿Y quién es su apoderado en el registro civil? Nada menos que don Juan Pibel, que ya en aquella época era un historiador consagrado, ya había escrito su hoy célebre historia de los partidos políticos, entre otros trabajos. Y esto tenía que ver, bueno, con el papel que Pibel jugó en el aterrizaje de Banger al Uruguay, y en particular en el nexo que
privilegiado que Wagner consiguió en aquel momento para acceder a los archivos de propio el archivo particular de Valle Ordóñez, que como sigue increíblemente, no todo el mundo lo sabe, pero hasta hoy en día sigue siendo un archivo privado que no está abierto al público, que es propiedad de la familia, de los herederos de José Valle Ordóñez, en aquel momento de sus hijos, César, de sus 3 hijos, pero básicamente lo regenteaban los 2 que estaban a cargo del día, ¿no? César y Rafael. Y bueno, por un vínculo por aquí, un vínculo por allá, Wagner estableció cierto relacionamiento con Fernández Prando, que era un hombre de confianza en la familia de Valle, trabajaba en el diario El Día, es uno de los biógrafos de Valle Ordóñez, por cierto. Por ese vínculo, más los buenos oficios de don Juan Pibel, que a quien se ve que le cayó bien Wagner, porque ¿no? Pibel era un tipo bastante hosco, por lo que cuenta la gente. No era. Porque Wagner era bajito también. Sería por eso. La cuestión es que con la entre la acción de las presentaciones que hizo Fernández Prando, más las mediaciones que hizo Juan Pibel, Wagner termina logrando el privilegio de entrar junto con Fernández Prando, que también estaba tramitando ante la familia Valle un permiso para explorar la papelería, porque a él le interesaba otra cosa, él estaba más interesado en la formación filosófica de Valle Ordóñez y quería ver los apuntes de Valle y los libros de la biblioteca para ver dónde había formado su pensamiento filosófico. En particular, ese era... estaba muy preocupado por el papel de Bernardo, aquel filósofo que después Jorge Valle también va, Prudencio Vázquez y Vega, perdón. Bueno, le interesaban asuntos distintos, pero los dos convergieron en un mismo trámite que les permitió acceder a el archivo de Valle Ordóñez en los años 50. Bueno, Wagner se va en el 54, luego de esa experiencia entonces de trabajo interno en la Biblioteca Nacional, experiencia que tuvo ese costado personal que lo va a marcar por el resto de su vida, porque además es un matrimonio que duró hasta la muerte, hasta que la muerte lo separó, porque murió casado con doña Elsa, y ese privilegio único que no han tenido, salvo el propio Pibel, ningún historiador uruguayo ha tenido el privilegio de poder ver los papeles de Valle Ordóñez, hasta donde yo sé, hasta hoy en día. Volvió a Estados Unidos, escribió su tesis sobre el vallismo, y de esa tesis resultó publicada en el año 63 por la propia editorial de la Universidad de Harvard, la versión en inglés de este primer libro, que se llamaba exactamente igual, en inglés se llamaba José Valle Ordóñez, The Creator of His Times, el creador de su época. Que 5 años después, Eudeva, la editorial de la otra editorial universitaria, pero en este caso el Río de la Plata, lo publica en el 68 con otro nombre muy raro, que yo no sé si fue porque a Eudeva le pareció más atractivo o porque le gustaba Wagner, pero algo así como Valle, el filósofo, antropólogo, una subtitulación muy extraña. Y bueno, ahí empieza una historia ya de producción édita, que va a marcar, digamos, que va a tener fuerte influencia, no solo en la forma en que el vallismo es visto por los latinoamericanistas en la academia norteamericana. Pocos latinoamericanistas, que son pocos en el conjunto de la historiografía norteamericana, y muchos menos, bichos rarísimos, los que les interesa en particular el caso uruguayo, pero que tuvo mucho impacto acá, desde la publicación de Eudeva. Y luego esto se relanzó en el marco de la transición democrática, cuando en el año 80 Ediciones de la Banda Oriental decide hacer esta edición, o sea, reeditar la edición de Eudeva del 68, con un prólogo muy lindo del propio Wagner, donde justifica la pertinencia de la reedición. O sea que estamos hablando, 52, ¿no? El hombre llega acá a Uruguay, empieza a trabajar, accede al Archivo de los Valles, 38 años después, por primera vez se publica el resultado de ese trabajo, el primer resultado de ese trabajo en Uruguay, lo cual sigue reproduciendo su influencia sobre la forma en que los historiadores uruguayos van a entender al vallismo, ya en otro contexto político muy distinto al de la edición original en español de Eudeva del 68.
Pero claro, la tesis doctoral era sobre este periodo y así se publicó, pero Wagner se había llevado una papelería, unas copias del archivo y transcripciones del archivo de Valle y de la prensa que había consultado en la Biblioteca Nacional que le daban para trabajar un periodo mucho más extenso, por lo menos hasta el Alto de Viera, hasta el año 16. Y eso explica que después, digamos, sucesivamente, publique. En el mismo año que acá se publica la edición en español del Creador de su época, se publica en Estados Unidos, ya no por la Universidad de Harvard, sino por otra editorial, que ahora no me acuerdo el nombre, pero en el propio año 80, el segundo tomo que está dedicado al periodo siguiente, ¿no? Que tiene un nombre también referencial. Este del Creador de su época ha sido un lema que siempre al cual vamos para tomarlo, para criticarlo, lo usamos como un lema que nos sirve para dar clases, ¿no? Para entender al vallismo. ¿No? Siempre hacemos la pregunta, ¿fue, como dice Wagner, en el título por lo menos, otra cosa es lo que dice dentro del libro, ¿no? Pero ¿fue Wagner el creador de su época o fue Wagner una creación de su tiempo, ¿no? Pero el título que se eligió para su segundo libro fue un lema también extraordinariamente didáctico, porque es El País Modelo, que cubre el periodo siguiente. El primero iba de 1902 a 1907, el segundo de 1907 al 15, ¿no? Casi hasta el Alto de Viera. Y acá tomaba una vieja frase del propio Valle, ¿no? Valle había dicho en algún momento que él soñaba con que Uruguay pudiera llegar a ser un país modelo, ¿no? Un modelo de referencia en Sudamérica. Pero el hombre no se queda ahí. Y en el año 89, sí, 89. No olvidemos que estos libros tienen una importancia no solo historiográfica, política también, ¿no? Se publican en plena dictadura, y el tema de Valle y el nacimiento de la democracia, y la democracia no solo como un régimen político, sino también como un régimen que tiene una dimensión social, tuvo en el contexto autoritario un impacto que probablemente hubiera sido diferente en otra situación política si estos libros se hubieran publicado terminada la dictadura. Si se quiere hablar de los libros de Wagner en los años entre el 80 y el 85, era una forma de hablar de temas de la política que la situación dictatorial que se vivía no permitía hablar en forma directa, por lo menos. En el año 89, Banda Oriental publica una recopilación, otra vez acudiendo a las copias que Bancher se había llevado. Una de las cosas que a Bancher le habían interesado mucho era la polémica que en 1917 habían mantenido el entonces diputado socialista Celestino Mivelli con José Valle Ordóñez en torno al potencial, los límites que le imponía al vallismo su carácter reformista. Entonces, Banda Oriental recopiló esos Wagner recopiló esos artículos y Banda en el 89 publicó este libro que es Reforma o Revolución, justamente era lo que discutían Mivelli y Wagner. Miguel y Wagner. Capaz que sí, Mivelli y Valle, con un pequeño prólogo también sumamente interesante de unas pocas páginas. Y muy próximo, digamos, ya en el año 2009, y con esto termina mi cuento, de esta relación intensa y duradera de Wagner con el Uruguay, se publica ese tercer libro. Si dejamos esto que es una mera recopilación documental o reproducción de una recopilación documental, el libro que completa una verdadera trilogía, porque además lo es, digamos, toma el periodo siguiente, va de 1915-17, se termina publicando en el 2009. Fue el que dio motivo a esa entrevista que le hicimos por correo electrónico con Gabriel Lagos. 2009, 57 años después de que el hombre había venido del Uruguay a hacer su trabajo de campo para la tesis doctoral, seguía produciendo trabajos a partir de las copias de documentos que se había llevado para bueno, no sé si estaban en una universidad o estaban en su propio domicilio. Acá alguno de los presentes puede ilustrarnos al respecto en aquel momento. Y completó con ese libro que también tuvo un título muy interesante, que retomaba una frase no de la época del primer vallismo, pero de un vallista, como fue José Cerrato, que había hablado en alguna recordación celebratoria. Cerrato había aludido a la obra de Valle Ordóñez como la de un hombre que había querido humanizar el capitalismo.
y Wagner escribió ese tercer libro de José Valle Ordóñez, 1915-17, Humanizando el capitalismo. Completando no solo una trilogía, sino una trilogía con títulos muy paradigmáticos, ¿no? O subtítulos muy paradigmáticos de su forma de entender y de comunicar lo que él había entendido del vallismo. 2 años después, y ya con esto casi que le estoy dando la posta a Silvana, 2 años después, Wagner, quizás cerrando el ciclo, probablemente cerrando el ciclo, dona su archivo, y su biblioteca, la parte de su biblioteca y de su archivo que referían en Uruguay, tendría muchas más cosas en su biblioteca y en su archivo, dona su archivo de papeles y otro tipo de documentación, se lo dona a la Facultad de Humanidades, quizás o probablemente rindiendo tributo al hecho de que su suegro, Emilio Oribe, había sido decano de la Facultad de Humanidades. Además de que la Facultad de Humanidades es donde está la carrera de historia, o la mayor parte de la investigación en historia que se realiza en nuestro país. Y también como un tributo, indudablemente a su suegro, dona la parte de la biblioteca que refería a Uruguay, sino el Instituto de Formación Docente de Melo, de donde Oribe era oriundo. 2 años después de completar la trilogía, y en definitiva 6 años antes de completar su vida, que termina en el año pasado, o fue este año que fue este mismo año, 7 años antes entonces de que terminara su propia peripecia vital. Bueno, dicho esto sobre el personaje y su relación con el Uruguay, Silvana hablará de lo que nos aportó a la comprensión del primer vallismo. Bien, muchas gracias, Jaime. Voy a pasar la palabra a Silvana. Quiero decir simplemente una cosita que, sin ninguna duda, aparte de que los elementos que Jaime marcaba en el sentido de que los títulos, sobre todo los 2 primeros títulos de los libros de Wagner, se transformaron en consignas y digamos, en ese tipo de frases que circulan y se hacen parte del sentido común, no solo en la academia, más allá de la academia incluso. Los trabajos de Wagner, sin ninguna duda, tienen un enfoque muy específico para todos los trabajos de historia y la investigación histórica, pero también lo tienen para la ciencia política. Y también buceando en los libros uno encuentra una cantidad de elementos importantes para un periodo que es un periodo realmente fundacional del Estado, del sistema político uruguayo, y ahí hay entonces una serie de referencias, sin duda algunas bastante polémicas, por su fervor vallista, pero es importante. Y lo que simplemente quería decir porque cómo duró tanto el trabajo de Wagner, durante todos esos años trabajando con lo que había levantado en el Uruguay, o fue levantando incluso en visitas posteriores, y duró tanto porque Wagner escribía a mano, es decir, escribía a mano, y Elsa Oribe le pasaba los manuscritos a máquina, y recién ahí pasaban a la editorial para ser traducidos a algún Word o alguna cosa. ¿Vos decís que por eso demoró tanto en completar la trilogía? Yo decía que le duró tanto porque escribir a mano es un proceso quizá un poco distinto de escribir en computadoras o no, es simplemente una... Está bueno. Les contaba antes de entrar que en una visita a la casa de Wagner estaban los manuscritos ya ahí sí dactilografiados por la heroica Elsa Oribe encima de la mesa del comedor y encima de un bargueño enorme, que había el mayor terror que se abriera la ventana de la avenida de Harvard y volara el libro entero antes de ser entregado a la editorial. Silvana entonces nos va a dejar una segunda intervención con interrogantes o planteamientos en torno a la obra de Wagner. Bueno, buenas tardes. Primero también agradecer el estar acá y un poco pensando en esta instancia, ¿no? Uno también piensa qué implica esto como de
de celebrar de alguna forma a un historiador, ¿no? Recordar a un historiador, homenajearlo, pero también como esta idea de que, bueno, siempre es como una instancia como para volver sobre asuntos, sobre las marcas que ese historiador dejó también en la vida de uno, ¿no? En la vida estudiantil, académica, y ver también, bueno, como las preguntas, los métodos, los problemas que ese historiador se ha planteado, y esto como de revisitar la obra, me parece, bueno, que es también como la construcción de una memoria historiográfica que siempre, bueno, las comunidades, en este caso la comunidad académica, desde la historia, desde las ciencias sociales, creo que bueno, que es bien pertinente hacerlo. Y en mi caso, bueno, yo hablo como docente que incursiona en la investigación, ¿no? Y mi primer contacto con Bancher en realidad tiene lugar en el año 87. Yo no había entrado todavía al IPA, estaba haciendo sexto año de secundaria en el IABA, sexto de Derecho, y tuve la suerte de tener a un joven Gerardo Caetano, de profesor de historia, que bueno, en realidad nos descubrió el mundo historiográfico, digamos, ¿no? Con relación al Uruguay, a los que estudiábamos en ese grupo. Y nos acercamos como, bueno, algunos textos, ¿no? de Bancher en esta, todavía mimeografiados en realidad en esa época, pero como textos que él luego compilaría con Milita Alfaro en ese tomo, ¿no? de los materiales para la historia del Uruguay contemporáneo, tomos en los cuales él con Milita ubica a Bancher dentro de lo que llamó la mirada apologética, ¿no? del vallismo. Ahí él y Milita hacen un intento, digamos, de categorización de las diversas miradas interpretativas en torno al primer vallismo, y lo ubican ahí. Y posteriormente, bueno, sí, la incursión por el IPA me acerca a Bancher, pero más tarde y más profundamente, en realidad trabajando con Benjamín Nahum, con el querido profesor Benjamín Nahum, que en la Cátedra de Historia Económica del Uruguay, trabajando también en investigación sobre él, bueno, el retomar el contacto con Bancher, ¿no? Y valga también la mención para Nahum en el sentido de alguien que también desde acá ha como promovido activamente, ¿no? la publicación de la obra, no solo de Bancher, pero bueno, que ha tenido como un rol activo también en acercar su trabajo a nosotros. Y bueno, un poco yo pensaba qué tomar en esta charla, ¿no? En esta conversación. Digo, bueno, ¿cuáles son esos asuntos que uno podría como recopilar y ver de la obra de Bancher que siguen siendo también como algunos nudos de reflexión, capaz que más problemáticos en torno al primer vallismo, pero también en torno a algunas cuestiones más grandes o más amplias desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Y ahí yo pensaba, bueno, hay como un asunto inicial que Jaime lo tomaba en la cuestión biográfica, que tiene que ver con esto del historiador extranjero que mira el Uruguay, ¿no? Ciertamente no es el único Bancher, ¿no? Uno puede pensar inmediatamente, no sé, en Henry Finch, ¿no? Que también vino, que explicita esto de que, bueno, es problemático para un inglés en ese caso, ¿no? Venir acá y adentrarse a estudiar el Uruguay. Pero bueno, esto de la mirada del extranjero, ¿no? La mirada... Göran Lindahl, por ejemplo. Göran Lindahl también, ciertamente, y esta cosa de, bueno, ¿qué lo lleva a alguien de afuera a estudiarnos? En este caso, bueno, Jaime ya nos explicaba un poco el origen de eso, pero por otro lado, como la riqueza y las limitantes de la mirada del extranjero, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene ese historiador que viene de la afuera, en este caso desde el norte? ¿Cómo mira al Uruguay? ¿Cómo se acerca al Uruguay? Es más objetivo, digamos, no si la objetividad en historia existiera, digamos, pero esa mirada de alguien que está desde otro lugar, que bueno, que se ve motivado por el Uruguay como objeto de estudio, y que es un objeto de estudio que lo atrapa por 60 años en realidad, ¿no? Y él, por lo menos en las entrevistas que yo le he leído también, esta cosa, sobre todo esta que vos mencionabas, Jaime, que la habías hecho, y alguna otra también de ese periodo, esto que él ahora decía, bueno, yo no le recomiendo a nadie que haga, ¿no? Que va a hacer un doctorado, estar con el mismo objeto de estudio 60 años de la vida, ¿no? Pero, bueno, esa fue su trayectoria, pero como pensarnos también de decir, bueno, ¿qué nos aporta aquel que nos mira desde afuera, que por ahí viene con
con otras preguntas o buscando ciertas analogías o ciertos paralelismos, o que, bueno, encuentra que este país es un objeto de estudio interesante, ¿no? Un segundo asunto en el que yo pensaba es esto de cómo incide en el historiador el contexto para la configuración de la mirada que tiene, ¿no?, sobre su objeto de estudio. Y en este caso, en el de Banger, hay dos libros ahí, ¿no?, que Jaime mostraba, estos dos libros iniciales, que están claramente separados por lo menos 2 décadas ahí, un poquito más en el tiempo. Un compañero mío de Lipa, brillante compañero mío de Lipa, Javier Vázquez, dice en un artículo que escribió hace mucho tiempo que en realidad son como 2 capítulos de la misma obra por la centralidad que presentan, ¿no? La centralidad de una temática y la centralidad de un personaje. Pero son 2 capítulos, 2 obras ahí que se hacen desde diferente contexto, desde diferente también acervo documental en el que se basan, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo incide el que Banger haya llegado acá en la época del Uruguay feliz, ¿no?, de la década de los 50, de ese segundo vallismo, digamos, ¿no?, del Uruguay que está con ese optimismo y esa mirada sobre sí mismo, digamos, más complaciente quizás en términos de Real de Azúa? ¿Cómo incide eso en la mirada que tiene también sobre Valle y el primer vallismo? ¿Hasta qué punto también incide en esa centralidad que le da a la figura de Valle el que se haya topado con un material, ¿no?, documental amplísimo, enorme, para cuyo acceso tiene muchísima facilidad, ¿no?, se le abren las puertas? Esa mirada, ¿no?, de Valle como el creador de su tiempo, bueno, ¿qué tanto no está atravesado por esa vivencia o por esa llegada a un Uruguay que es un Uruguay vallista, digamos, y que es un Uruguay en el que todavía no se ve el desplome de ese modelo, ¿no? Por otro lado, ¿cómo cambia esa mirada en lo que publica hacia la década de los 80? O si cambia, en realidad no cambia tanto, ¿no?, la mirada de Banger sobre el vallismo. Pero también ahí en el 80 ya hay un diálogo con una bibliografía secundaria o con producciones historiográficas que ya se han venido realizando en torno al primer vallismo, que se incorporan al libro y que, bueno, también ahí nos muestran como un contraste, ¿no?, en ciertos asuntos sobre los que ahora también vamos a hablar, que tienen que ver, bueno, con ese carácter rupturista o no del primer vallismo, con la centralidad de Valle como líder. Pero ya en los 80 hay otras posturas que están circulando, ¿no?, sobre el vallismo, y ahí, bueno, tenemos Real de Azúa, Finch, ¿no?, la mirada y la investigación de Germán Rama, que se va plasmando en esta década. Ya ahí, bueno, Banger está, ¿no?, dialogando o está ahí en el contraste o en la polémica con otras miradas, y ciertamente en esa producción hay como una utilización de otro tipo de material, digamos, que ya es más de corte historiográfico para la realización del libro, ¿no? Y cómo ve el propio Banger esto del contexto a la hora de producir, ¿no?, la investigación histórica, esto de que el propio Banger considera, ¿no?, en determinado momento lo explicita, creo que es en la entrevista que le hacen José Rila y Francisco Bustamante en el año 87, que aparece en la revista Trova, que explicita esto, que dice, bueno, en realidad aquellos que critican el primer vallismo, ¿no?, y bueno, polemizan con mi mirada de alguna manera, lo hacen muy marcados por un contexto en el que se visualizan más fracasos del vallismo, o están mucho más analizando el vallismo desde los resultados y no desde lo que el vallismo fue, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá está planteándonos como un asunto, ¿no?, a pensar también a la hora del hacer historia y de la historiografía, que es bueno, cómo producimos en relación a qué contexto y qué tanto a veces el análisis de un proceso, de un momento histórico no está visualizado más desde el después que desde lo que efectivamente fue en su momento.
Por otro lado, creo que claramente, si pensamos en términos de asuntos historiográficos, el tema de la figura del líder y del hombre en la historia, bueno, aparece acá, ¿no? Y tenemos que hacer como una referencia a esto. Este título tan sugerente, fuerte de Valle, el creador de su tiempo, el creador de su época, ¿no? Que es un título muy cargado, digamos, de significado. Algo que también el propio Bancher después reafirma en otras entrevistas que se le han hecho de que, bueno, Valle no era un adelantado a su época, sino que Valle crea a su época, ¿no? Y en esto, si bien hay por un lado, ¿no?, uno lo mira desde la historiografía actual o desde la producción y desde la comunidad historiográfica actual, es como que, bueno, rechina esta cosa, ¿no?, de que el individuo hace a la época, de que la historia la hacen los grandes hombres o las grandes mujeres, y es algo que quienes enseñamos historia, por lo menos de nuestra generación, digamos, siempre como que rebatimos, ¿no? Y bueno, hay otros elementos y hay otras variables explicativas para los procesos históricos. Ahora, también hay que tener en cuenta o señalar acá para hacer justicia a Bancher, de que no ve a Valle aislado, ¿no? O si no, ahí está la centralidad de la figura de Valle, pero es un Valle que está inmerso en el Partido Colorado, que está inmerso en la tradición colorada, que es un líder, ¿no?, hábil y carismático en ese entorno, y que precisamente crea la época, pero la crea desde el Partido Colorado, desde el vallismo y desde la tradición colorada, ¿no? Entonces, acá no estamos tampoco frente a un análisis que pone al individuo, ¿no?, aislado en sí mismo de cualquier contexto, sino que pone al individuo en el marco de un partido y de una tradición. Claro, esto nos lleva a otro asunto que tiene que ver con el papel de la política, ¿no?, y las relaciones entre política y sociedad. Y acá creo que también un poco esto que nos interesa desde la historia, pero también desde la ciencia política, y que nos interesa desde la historia política, capaz particularmente. Esta cuestión bueno, ¿qué fuerza tiene la política, ¿no? ¿Qué fuerza? ¿Es la política la que modela a la sociedad? ¿Es desde la acción política que se van transformando las sociedades y se van creando sociedades nuevas? Parecería de alguna manera que Bancher tiene como esta mirada, y de hecho también lo ha explicitado en algunas ocasiones, ¿no? Pero esta cuestión de la política puede modelar a la sociedad, ¿no? Y a la hora de ver las relaciones entre la sociedad y la política, veamos la sociedad, pero veámosla desde lo político, y también el hecho de no ver a lo político como una mera cáscara, digamos, de la sociedad, ¿no? Sino esto de decir, bueno, el accionar político puede cambiar la sociedad y puede modelarla, ¿no? Y ahí creo que, bueno, hay algunos elementos para pensar desde la obra de Bancher, ¿no?, con esta cuestión del papel modelador de la política, también la autonomía de lo político, ¿no?, y la centralidad de lo político respecto a lo social, ¿no? Y ciertamente también dentro de lo que la comunidad académica destaca de los aportes de Bancher está el hecho de que él haya como de alguna manera también contribuido a develar como la trama política en la que estaba inmerso Valle y en la que se mueve y construye, ¿no?, esa trama institucional en la que se mueve también el primer vallismo. Capaz que por ahí, bueno, más que la centralidad de un individuo, para Bancher es la centralidad de un proyecto político y de un mecanismo político que Valle construye, ¿no? Las relaciones entre la política y la sociedad también, y la relación entre el vallismo y las clases sociales, ¿no? Ahí hay otro elemento, me parece que está en la obra de Bancher y que aparece también en los diálogos que él tuvo con diferentes historiadores y cientistas sociales, y por ahí también quizás ese diálogo, debate, polémica con Germán Rama y sobre hasta qué punto el vallismo representó a las capas medias, ¿no? Si el vallismo contribuyó a esa consolidación de las capas medias, si en realidad representa a las capas medias, la relación del vallismo con la clase trabajadora, ¿no?
Sobre las capas medias, Bancher va a tener como una postura bastante tajante en cuanto a que, bueno, hablar de la clase media es algo muy complicado, el concepto, él dice que es muy dudoso para él, ¿no? Y que no ve al vallismo como un movimiento que represente a unas capas medias que además, o cuya definición, digamos, él cuestiona muchísimo para el Uruguay de comienzos del siglo XX, al cuestionar, por ejemplo, cómo Germán Rama analiza el censo de 1908. Entonces, ahí para Bancher, en realidad Valle no está en una relación directa con las capas medias, sino que, bueno, él dice, Valle intenta llegar a la clase trabajadora o intenta nutrirse de los trabajadores, pero de unos trabajadores que políticamente no eran muy fuertes a comienzos del siglo XX, ¿no? Pero ahí creo que hay otro asunto, ¿no? Decíamos, bueno, esto de la relación de la política a la sociedad, el papel de la política en relación a la creación, ¿no? de una sociedad o su modelación, y por otro lado esta relación del vallismo con las clases sociales de la época, ¿no? Hay después, me parece, como otro asunto que claramente nos ha dejado, ¿no? la obra de Bancher, y que ha dejado también ahí en el diálogo y en el debate, que es esto del papel rupturista del primer vallismo, ¿no? Hasta qué punto el vallismo rompe con el siglo XIX, ¿no? El vallismo es un fenómeno nuevo, todo lo que genera el primer vallismo es algo, bueno, como totalmente rupturista con la trayectoria previa del Uruguay, cuáles son las continuidades, cuáles son las permanencias, cuáles son las rupturas, ¿no? Un Valle que Bancher ve claramente desde el punto de vista personal como un hombre del siglo XIX, ¿no? Él va a decir, Valle era una persona del siglo XIX, ¿no? Muchos hijos, su mujer también de toda la vida, digamos, ¿no? La constitución familiar, tener a toda la familia junta, desde el punto de vista de sus características, Bancher va a decir, Valle era un hombre del siglo XIX, pero es el creador de la modernidad política del Uruguay, es el creador del siglo XX, ¿no? Y lo ve desde ese papel, digamos, de iniciador de algo, ¿no? Y ahí, bueno, hay otro asunto, y hay otro asunto con el que dialoga, discrepa, debate, ¿no? Con Real de Azúa, con Finch, con Barran y Nahum. A la hora de pensar también en otras cosas que suscita Bancher, bueno, uno dice como temas para la agenda historiográfica, ¿no? Temas pendientes para los historiadores, o asuntos que se pueden ocurrir o que, ¿no? que se nos pueden ocurrir desde la lectura de sus textos, o asuntos que explícitamente él ha dicho, bueno, acá hay cosas para seguir investigando, ¿no? Las figuras de Feliciano Viera, por ejemplo, la figura de Julio María Sosa, ¿no? Que ha dicho, bueno, ahí hay gente, ¿no? a la cual sería interesante investigar. Que acá también de alguna manera, bueno, nos metemos en esta otra cuestión de la producción historiográfica y la biografía, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel acá también de lo biográfico en esto de Valle, creador de su tiempo? Bancher no está haciendo biografía de Valle, ¿no? Pero está metiendo también muchos elementos que nos ayudan a conformar, a configurar una biografía rica, en tanto conecta con un entorno mucho más amplio. Él plantea esto, ¿no? De, bueno, por ejemplo, sería interesante estudiar a Viera, sería interesante estudiar a Julio María Sosa mucho más profundamente, sería interesante ahondar en los enfoques comparativos de Valle con Irigoyen, con Alessandri. Sería interesante, dice en una última entrevista, ver a Bancher desde la historia psicológica, ¿no? Esto de decir, bueno, aparece ahí como un Bancher que dice, bueno, profundizar en las aristas psicológicas de Valle. Claramente Bancher se centra en el hombre público, ¿no? Él no está haciendo una biografía de Valle desde lo privado en su análisis, le importa Valle como hombre público. Y finalmente, capaz que último, pero no menos importante, digamos, al estilo inglés, pero esto de Bancher como un historiador que, de lo poco que yo he visto en términos de su biografía, ¿no? O de su trayectoria, me ha parecido como un historiador en diálogo, ¿no? Como un historiador o como un docente en un diálogo constante, y me parece que eso no es menor a la hora de
rendir homenaje también a una figura en el ámbito académico, ¿no? Un historiador que llega acá y que bueno, va a dialoga con Pibel Devoto y bueno, se hace amigo de Pibel, pero dialoga también con quienes en ese momento eran historiadores más jóvenes que él, ¿no? Benjamín Nahum, José Pedro Barrán. En el año 87 concede una entrevista, ¿no?, con todo el tiempo a una promesa cumplida, digamos, de la historiografía uruguaya como José Rila, ¿no?, que era, bueno, un joven José Rila de ese tiempo. Dialoga y plantea también como que la riqueza de su enfoque sobre el vallismo viene de esas conversaciones con los estudiantes en las universidades norteamericanas, ¿no?, y de nutrirse de ese diálogo permanente, y me parece que eso no es menor a la hora de recordarlo, de pensar, bueno, entre qué nos queda de un historiador, qué nos queda de sus asuntos, de sus conceptualizaciones, de sus herramientas, pero qué nos queda también de cómo ese historiador se inserta en una comunidad a la que evidentemente le deja un legado. Por acá. Muy bien, muy bien. Yo creo que cumplimos, les agradecemos a ustedes que hayan venido y yo les agradezco muy particularmente a Jaime y a Silvana la participación. Me parece que hicimos lo que correspondía. Sin duda. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Adiós.